Hola, bienvenidos a este video de balance de energía en donde vamos a analizar un caso de estudio en sistemas múltiples, el cual consta de un reactor y un intercambiador de calor. El caso de estudio es la producción de cloruro de hidrógeno a partir de cloro e hidrógeno. El cloro es alimentado en su punto de saturación en fase gas y el hidrógeno es alimentado con un inerte que se considera el nitrógeno a una composición del 95% de hidrógeno, y en la reacción se alimenta con un 1% de exceso. La temperatura de esta alimentación de hidrógeno es de 25 grados centígrados y el reactor opera a 1.5 bar. Se desea producir 10.000 toneladas al año de cloruro de hidrógeno y la reacción ocurre a una temperatura de 200 grados centígrados. Nos dice que el cloro se convierte por completo, y además de esto, pues la temperatura, o más bien los gases que salen del reactor, se van a alimentar a un intercambiador de calor en donde se van a enfriar hasta una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, el objetivo de este caso de estudio pues es calcular el flujo de calor del reactor y el flujo de calor del intercambiador de calor. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo se realiza este caso de estudio. Lo primero que tenemos que hacer es pues dividir los sistemas. Vamos a considerar el reactor como un solo sistema y vamos a calcular los grados de libertad, en donde los grados de libertad vamos a verificar las especies presentes por corriente, que tenemos una en la corriente 1, dos en la corriente 2 y tenemos 3 especies en la corriente 3. Por consiguiente, los grados o más bien las especies presentes por corriente son 6. Ahora tenemos una sola reacción, que es la que tenemos aquí, entonces es más 1. Ahora sigue menos lo que se conoce como las composiciones conocidas por corriente. La única composición que se conoce es esta, por eso aquí es menos 1. Ahora el set de ecuaciones va a depender de las especies presentes por corriente, que son 3 de la reacción y lo que es el inerte, entonces son 4. No conocemos ningún flujo total de las corrientes, todas las desconocemos, esto es 0. Y tenemos una ecuación auxiliar que es la fracción de exceso, que es lo que tenemos aquí. Entonces la suma de esto nos va a dar 0 grados de libertad. Bueno, entonces ya sabiendo esto, sabemos que primero vamos a resolver nuestro balance de materia y después nuestro balance de energía. Entonces, para resolver el balance de energía, de materia, tenemos primero que nada pues adecuar nuestra base de cálculo, y la vamos a adecuar a moles sobre segundo. ¿Por qué? Bueno, primero lo que necesitamos conocer es el peso molecular, debido a que nosotros tenemos un flujo en toneladas al año, que convirtiéndolo a kilogramos va a ser, esas 10.000 toneladas va a ser 1 por 10 a la 7 kilogramos al año. Entonces, con el peso molecular vamos a convertir a moles, y bueno, inicialmente los años los convertimos a horas. Entonces aquí notamos que tenemos 31.30 kilomoles por hora. Como me voy a adelantar un poquito, como nosotros vamos a ocupar entalpías en moles, en kilojoules sobre mol, pues la base del flujo molar que conocemos lo tenemos que manejar en moles, o las entalpías en kilomoles. Entonces aquí, debido a eso, yo lo que voy a hacer es pues reducir las unidades de tiempo de mi base de cálculo para manejarla en moles sobre segundo. Entonces, convirtiendo esto de kilomoles a moles y pasando las horas a segundos, obtengo 8.7 moles sobre segundo, que ya es una unidad de magnitud menor a la que íbamos a tener aquí. Es solamente por eso que convertí mi base de cálculo a esta unidad un poco más manejable. Ok, entonces una vez teniendo eso, pues vamos a resolver el balance de materia, en donde se plantea el balance por componente y lo que es la ecuación auxiliar, que es la fracción de exceso. Tenemos el balance del cloro, que es no sale ya nada porque nos dice que el cloro se consume por completo. Entonces tenemos cloro que entra menos el avance de reacción. Para la parte del hidrógeno tenemos el hidrógeno que sale debido a que hay exceso de hidrógeno,
va a ser igual al hidrógeno que entra menos el avance de reacción. Ahora, la parte del cloro de hidrógeno es 8.7, que es lo que sale, que es la base de cálculo, es igual a 0 porque no entra producto, más 2 veces el avance de reacción. Esto, recuerden que se basa en la parte de la reacción, en la estequiometría de la reacción. Negativo porque son reactivos y positivo porque son productos. Y bueno, el inerte, pues el inerte que entra debe ser igual al inerte que sale. Esta es la ecuación que se plantea para la fracción de exceso, ¿sí? En donde tiene el 1% de exceso. Y bueno, notamos aquí que la solución pues es bastante sencilla, debido a que una vez que hacemos eso, verificamos qué sistema nos queda una ecuación, una incógnita. Aquí nos queda una ecuación con una incógnita. Y de aquí pues nosotros podemos encontrar el avance de reacción. Una vez que encontramos el avance de reacción, podemos sustituir aquí en la del cloro y encontramos el cloro que se alimenta. Ahora, una vez que alimentamos, que encontramos el cloro que se alimenta, podemos sustituir aquí y conocer el hidrógeno que se alimenta. Ya que conocemos esto, pues sustituimos aquí, ya conocemos el avance de reacción y el hidrógeno que se alimenta y conocemos el hidrógeno que sale. Con la relación con la relación de composiciones de una corriente podemos calcular los moles de nitrógeno, debido a que sabemos que el hidrógeno que entra es el 95% de esa corriente, entonces podemos calcular el 5. ¿Qué es lo que está plasmado? Pues aquí, ¿sí? Es lo que les decía yo, de esta ecuación yo despejé el avance de reacción. Una vez que hice eso, ocupé esta aquí para encontrar los moles de cloro. Después sustituí aquí ocupando la fracción de exceso y encontré los moles de hidrógeno. Ya que encontré los moles de hidrógeno, ocupo esta ecuación y encuentro los moles de hidrógeno a la salida, y esta es la relación de composición en la corriente 2 para calcular los moles de hidrógeno. Y bueno, aquí ya quedó resuelto nuestro balance de materia. Ahora, para el balance de energía del reactor, pues necesitamos calcular la entalpía de reacción. Primero que nada, es lo más fácil que podemos hacer, debido a que la entalpía de reacción va a depender de los coeficientes estequiométricos, que es lo que tengo yo aquí, y las entalpías de formación. Esto que está aquí son las entalpías de formación. ¿Estamos? Entonces yo, de la literatura en donde yo saqué las entalpías de formación, pues están referenciadas a 25 grados centígrados. Es por eso que más adelante vamos a ocupar ese estado de referencia. Entonces, como el hidrógeno y el cloro son componentes puros, por decirlo así, vamos a encontrar que sus entalpías de formación son 0, y la única entalpía que tenemos es la del cloruro de hidrógeno. Entonces obtenemos esta entalpía de reacción a 25 grados centígrados. Ahora, seguimos para calcular las entalpías de entrada y de salida. Pues vamos a tomar ese estado de referencia al cual está mi entalpía de reacción, ¿sí? Para llevarlo a cabo a la temperatura tanto de entrada como de salida. Entonces, para eso pues necesitamos hacer trazo de trayectorias hipotéticas, en la cual pues solamente vamos a considerar los cambios de temperatura, ¿no? Vamos a decir que están todas en fase gas, entonces no hay cambio de fase, vamos a decir que la presión es constante y por eso solamente vamos a hacer cambios de temperatura. Entonces siempre en las trayectorias vamos a partir, como lo muestro aquí, del estado de referencia hacia las condiciones de lo que es la entrada en mis corrientes y las condiciones de la salida. Bueno, entonces aquí ya se marcan las trayectorias de cada una de mis entalpías que voy a calcular, del cloro, del hidrógeno y del nitrógeno a la entrada, y del cloruro de hidrógeno, el hidrógeno y el nitrógeno a la salida. Bueno, entonces, cuestión importante, nosotros recordamos que la entalpía va a ser igual a la integral del Cp desde una temperatura de referencia a la temperatura a la cual la quiero yo calcular. Esto es muy importante. Aquí les voy a recordar el polinomio o la forma del Cp es en forma de polinomio, en donde vamos a encontrar los valores de A, B, C y D.
Esto va a depender de la bibliografía que ustedes busquen para lo que es las capacidades caloríficas. Por lo regular siempre tiene esta forma, pero pues, va a depender mucho de la bibliografía. Y las unidades que se están manejando en la bibliografía que está en la descripción de este video son kilojoules sobre mol grado centígrado. ¿Sí? Es por eso que la base de cálculo que teníamos la convertí a mol. Bueno, entonces pues sustituyendo esto aquí y realizando la integral, pues me va a quedar de esta forma que tengo yo aquí. ¿Sí? Y esto, para poder calcular la entalpía de cada uno de ellos, pues necesito los valores de A, B, C y D, que son los que estoy mostrando aquí en la tablita, son los valores del polinomio del CP. Y bueno, yo aquí ya le reporto los valores de todas las especies participantes, y pues ya aquí me voy a brincar el paso de ir resolviendo para cada una de las especies esta ecuación. Yo ya lo hice, entonces solamente voy a reportar los resultados. Entonces, pues aquí están. Para calcular la entalpía del cloro va a ir de 25 a menos 336.06, que tomé la temperatura de saturación a una atmósfera. Y bueno, su entalpía es esta. Ahora, en la entalpía del hidrógeno y del nitrógeno a la entrada, como está a 25 grados centígrados y 25 grados centígrados es mi estado de referencia, pues esas dos entalpías valen 0, porque no hay cambio de temperatura. Y bueno, a la salida pues todas van a ir a 200. El reactor opera a una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces estos son los valores que se fueron obteniendo, ¿no? Para el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces, ya que tengo las entalpías, se plantea la ecuación de balance de energía considerando un sistema reactivo. Entonces nos queda de esta forma, ¿no? Es el avance de reacción multiplicado por la entalpía de reacción más toda la multiplicación de la materia por la entalpía de salida, que sería la del cloruro de hidrógeno, la del hidrógeno y la del nitrógeno a la salida, menos las entradas. ¿Sí? Entonces ya tengo yo todos los valores de tanto del avance de reacción como las entalpías de reacción y las entalpías estándares. Y bueno, aquí lo único que hago es mostrar la sustitución de los valores y reportar el resultado del flujo de calor del reactor, que nos indica que es una reacción exotérmica y que se le deben de retirar 728.025 kilojoules por segundo para mantener la temperatura del reactor a 200 grados centígrados. En este sentido, si nosotros no retiramos esta cantidad de calor al reactor, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la temperatura del reactor se puede llegar a elevar. Entonces ya pues pueden haber algunas cuestiones ahí de cuidado, ¿no? Bueno, ahora pues ya resolvimos la frontera del reactor. Ahora nos debemos de pasar a la otra frontera que nos hace falta resolver. En este caso es la frontera del intercambiador de calor, donde pues se analizan los grados de libertad. Esto ya es muy rápido. Como ya conozco el flujo de la corriente 3, pues en automático, como hay una entrada y hay una salida y no hay reacción, pues entonces lo que entra debe de salir. Los grados de libertad pues van a ser 0, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el balance de materia, nada más lo recuerdo, los moles del cloruro de hidrógeno son 8.7, los moles del hidrógeno son 0.0435, los moles del nitrógeno, que son el inerte, no cambian, son 0.2312 moles sobre segundo. Bueno, ya que tenemos el balance de materia, nos pasamos al balance de energía. En el balance de energía, a diferencia de la parte de reacción, en donde teníamos que calcular la entalpía de reacción y dependía de las entalpías de formación, en donde los valores reportados en tablas están a 25 grados centígrados, pues nos forza a que los estados de referencia siempre sean 25 grados centígrados. Si ustedes encuentran otras tablas con otros estados de referencia, pues tienen que apegarse a esos estados de referencia. Y bueno, entonces en este caso, como ya no tenemos eso,
pues nos deja la libertad de escoger el estado de referencia que nosotros queramos. Entonces a mí me gusta hacer esto de escoger un estado de referencia que esté dentro de las condiciones de operación del proceso, que yo voy a seleccionar fase gas a 200 grados centígrados, que son las condiciones de entrada. Esto nuevamente va a hacer que pues mis entalpías de entrada sean 0, porque están en las condiciones de mi estado de referencia. Entonces las únicas trayectorias que tengo que calcular son las de salida, que es lo que tengo yo aquí. Va a ir de mi estado de referencia a mi salida, que es 50 grados centígrados. Esto para cada uno de los gases que participan en el proceso, que es cloruro de hidrógeno, hidrógeno y nitrógeno. Bueno, haciendo eso, nuevamente con los valores que ya les había yo mostrado del polinomio del CP, pues obtengo estos valores de entalpías que son negativos. Son negativos porque, pues recuerden que vamos de 200 a 50. Entonces hay una disminución de temperatura, se le debe de retirar calor a esa sustancia para pues llegar a 50 grados centígrados. Es por eso que las entalpías dan negativa. Y bueno, pues ya teniendo los valores de la entalpía, lo único que queda por hacer es plantear la ecuación del balance de energía, en donde se va a plantear la ecuación para sistemas no reactivos. Entonces el flujo de calor para sistemas no reactivos en estado estable, pues nos queda que son igual a la sumatoria de la multiplicación de la materia por la entalpía específica de salida menos la materia por la entalpía específica de entrada. Entonces pues tenemos esta ecuación en donde, recordando que las entalpías de entrada de cada uno de estos valen 0, entonces pues este término de entrada se elimina y nada más consideramos los términos de salida. Entonces nada más multiplicamos esto por el balance de materia que tenemos aquí, ¿sí? Es 8.7 por la entalpía que tenemos aquí, que es menos 4, y así nos vamos. Y bueno, el resultado es menos 39.16 kJ sobre segundo. Entonces, en el intercambiador de calor, que seguramente es un enfriador, el flujo de calor que se le debe de retirar al sistema es de 39.16 kJ sobre segundo. Entonces, pues ese es el resultado que obtenemos para obtener una corriente de salida de 50 grados centígrados. Y bueno, hasta aquí pues se le da solución a este caso de estudio y espero este video les sea útil. Gracias por visualizarme. Hasta luego.